Vamos a continuar con nuestro tema, la serie La Justificación, y hoy vamos a ver la sexta parte, la Justificación 6, y el subtítulo es Los méritos de Cristo son la única base. Los méritos de Cristo, como acaba de orar el hermano, esos méritos o esa obra es en la cual descansamos, es una obra doble. O sea, se puede decir, es una obra doble. No hay una contradicción, es que se divide en dos aspectos, como vamos a ir viendo: su obediencia perfecta y su muerte sustitutoria. ¿Y por qué lo hizo? Entonces, la Justificación 6, domingo 18 de agosto del 2024. Entonces, recuerden que la semana pasada, en el tema 5, empezamos a ver que solo la vida y solo la muerte de Cristo son lo que nos justifican por medio de nuestra fe, y esa fe aún nos es otorgada por Dios. Hoy, con la ayuda de Dios, veremos un poco más de cerca de este asunto, que estos méritos de Cristo deben de ser para nosotros la única base, no solamente porque lo dice la palabra, no solamente porque lo dice el predicador, sino porque ya es una realidad en nosotros. Recuerden que Dios utiliza dos medios para convertir pecadores: la predicación de la palabra, que es el medio externo, es lo que hace el evangelista, el predicador, el maestro. Cuando comparte el evangelio, ese es un medio, el llamado externo, el evangelio, pero el interno, la obra del Espíritu Santo. Entonces, no solamente es memorizar o aprenderse teóricamente esto, sino que yo, como ya tengo esta obra de Dios, al estudiarla mejor, se hace una mayor realidad en mi vida y tiene que producir un mejor y un mayor fruto. Entonces, ese es el propósito también de estos temas, que estén sirviendo para entender mejor el evangelio de nuestra salvación. Nosotros fuimos salvos, somos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. Sí, pero solamente descansamos en la obra de Cristo, y por medio de ella podemos decir: fui salvo, estoy siendo salvado y realmente seré salvo. Los tres aspectos, los tres tiempos, como vimos en el tema de la salvación. Entonces, miren, a manera de introducción breve, muchos evangélicos están de acuerdo en que nuestra justificación está relacionada con la obra y la persona de Cristo como nuestro Salvador y mediador. En eso estamos de acuerdo la gran mayoría de los evangélicos, pero ¿dónde viene el desacuerdo? En que no todos los evangélicos están de acuerdo en que nuestra salvación depende solamente de la obra de Cristo. He ahí la diferencia. Todos dicen, los evangélicos, sí, nuestra justificación depende de la persona y de la obra de Cristo, pero no todos creen que solamente es esa obra la que nos justifica, porque es una obra ya consumada. No tenemos que añadirle nada. Lo que tú y yo estamos haciendo en este lugar no está ayudando a nuestra salvación, está ayudando a nuestra santificación, pero eso es algo personal y punto y aparte de la obra de Cristo ya consumada. Y me santifico porque sé que soy justo por los méritos de Cristo que ya sucedieron hace poco más de 2000 años. Entonces, vean, no todos están de acuerdo en que nuestra justificación depende solamente de la obra de Cristo. Como vimos en el sermón anterior, el número 5, algunos evangélicos mal enseñan esto. Miren, que lo que Cristo ha hecho realmente, que lo que Cristo hizo, que los méritos de Cristo no justifican a nadie realmente, sino que solamente hace posible que nosotros seamos ahora justificados, solo si añadimos nuestras propias obras a la obra de Cristo. Y eso se conoce teológicamente como semipelagianismo o arminianismo. Ese es el mayor riesgo de la mayoría de las iglesias. No niegan los méritos de Cristo,
Ellos dicen, es verdad, somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia, pero tienes que añadir tu obediencia, tienes que añadir tu bautismo, tienes que añadir tus esfuerzos. Vean, no, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Yo soy salvo por algo que ya sucedió, por algo que Cristo ya hizo, por sus obras, que se conoce como sus méritos. Lo que yo pueda hacer no añade nada a esos méritos. Soy salvo únicamente por la obra de Cristo y nada más. Entonces, hoy tristemente la gran mayoría de las iglesias enseñan que lo que Cristo hizo solamente creó una posibilidad. Si tú quieres ser salvo, vas a añadir también tus obras, para que las obras de Cristo y tus obras sean la base de tu salvación. Esa es una gran herejía. Vean cómo esto mutila el evangelio. Este es el falso evangelio. Este es el otro evangelio que se menciona en Gálatas 1, versículos del 6 al 10. ¿Por qué nosotros hacemos obras? Como vamos a ver al final. Repito, porque Cristo es digno. Porque a Él me debo. Porque yo procuro ser un mejor hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que ya Cristo hizo por mí. Escuchen, cuando Dios nos ve a los salvos, no nos ve por nuestras obras, sino nos ve por las obras de Cristo ya consumadas, su obediencia perfecta a la ley y su muerte por mis pecados. Esa doble transacción, como hemos estado diciendo en estos temas. Y es por esta mala enseñanza que es necesario que todos nosotros estemos seguros de si la justicia de Cristo es o no la base de nuestra justificación. Entonces, para entender un poquito mejor que solo los méritos de Cristo son la única base de nuestra justificación, vamos a subdividir el tema en estos 5 puntos. Punto número 1, los nombres, los diferentes nombres de la justicia, que son los méritos de Cristo, que nos justifican. Solo hay una justicia que nos justifica, no son 2, no son 3, y no es media justicia, es una justicia que ya está completa, ya está consumada. Ahora, ¿cómo lo presenta la Biblia? Con muchos nombres, y vamos a ver esto. Entonces, punto número 1, los nombres de la justicia que nos justifica. En las Escrituras se describe la justicia de la que depende nuestra justificación de varias maneras, tales como la justicia de uno, ¿de quién? De Cristo. La justicia de la ley, la justicia que es por la fe o la obediencia de uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es más importante, a esta justicia también se le llama la justicia de Dios, como vamos a ver brevemente. Y por estos nombres, por estos sinónimos, por estos varios nombres que está hablando de una única justicia, que es la que nos justifica, queda claro y queda implicado que ninguna contribución de justicia hecha por nosotros está incluida en la base de esa justificación. Al mencionar la palabra, estas frases, la justicia de Dios, la justicia de uno, la justicia de la fe, la justicia de la ley, etcétera, etcétera, está implicando no se necesita otra justicia. Esta justicia fue planeada por la gracia de Dios y fue realizada por Cristo. Él la forjó, Él la compró, Él la realizó. Y en esa debes de descansar, en esa debo de descansar. Si es que realmente nos decimos salvos, descansamos en una obra consumada. Es decir, si nuestra justicia como hombres, si nuestra justicia pudiera hacernos aceptables ante Dios, entonces con toda seguridad la justicia de Dios no sería necesaria. Si Dios dijera, basta con que tú te esfuerces y te hagas justo, yo te voy a justificar con tus esfuerzos, entonces ¿para qué necesitamos la justicia de Dios? ¿O para qué necesitamos la justicia de Cristo imputada, acreditada, atribuida a nosotros? Pero si lo que se necesita es la justicia de Dios, como realmente enseñan las Escrituras, entonces ninguna justicia humana tiene valor alguno.
Lo acabamos de leer en la introducción del culto, Gálatas 2:20. Rápidamente vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vean, voy a empezar a leer. No desecho la gracia de Dios. Vean, no le doy la espalda, no la minimizo, no la dejo de valorar, no dejo de valorar la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues si por la ley, si por el cumplimiento nuestro de la ley fuese nuestra justificación, o sea, fuese la justicia, entonces está de más que Cristo haya muerto por nosotros. Murió en vano. Véanlo, lo acabamos de leer en la introducción del culto. Si por la ley yo pudiera justificarme, dice Pablo, entonces ¿para qué murió Cristo? Ya no sería una justicia de Dios, ya sería una justicia personal, una justicia por nuestras obras. Y todo el evangelio, aún desde el protoevangelio que vemos desde el Antiguo Testamento, menciona: ya no van a poder ser salvos por obras. Cayeron en Adán. Tiene que venir otro, y ese es Cristo. Y por sus obras, y es por gracia. Ya no es por ustedes, es por lo que Cristo hizo, y se les imputa a ustedes por medio de la fe y del arrepentimiento de sus pecados. Entonces, las Escrituras dejan claro que nuestra justificación reposa en la justicia de Dios. Es decir, la Biblia nunca sugiere, ni siquiera una sola vez, que la justicia humana sea necesaria para nuestra aceptación por parte de Dios. Ahora regresa unas cartas conmigo, vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 22. Romanos 3 del 20 al 22. Voy a empezar a leer. Del 20 al 22. Ya que por las obras de la ley, vean, ahí lo dice, ya que por las obras de la ley, lo que acabamos de leer en Gálatas 2:20, ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él. Porque por medio de la ley no se dio porque puedan obedecerla, sino, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada para que veas cuán pecador eres, no para que pienses, yo la puedo cumplir. No, nunca. Versículo 21 y 22. Pero ahora, ahí está, pero, cambia todo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado en Cristo la justicia de Dios. Esa justicia de Dios fue testificada en el Antiguo Testamento por la ley y por los profetas. Véanlo. ¿Dónde se manifestó? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, lo que Cristo hizo. Esa justicia es otorgada para todos los que creen en Él, judíos y gentiles, porque no hay diferencia. Pero, ¿qué es lo que quiere decir exactamente la frase la justicia de Dios? Escuchen bien. Esta frase, la justicia de Dios, no solamente incluye la justicia del Dios Padre como su atributo, como el Dios Padre que está en los cielos de los cielos, y uno de sus atributos es su justicia. No solamente es eso, sino vean bien, la frase, la justicia de Dios, significa todo lo que Dios hizo. Son los méritos que Dios hizo por medio de Cristo, y esos méritos no son imputados. O sea, no solamente es una idea, no solamente es un atributo ahí que está con Dios, sino que es algo que por su gracia, por su amor, llevó a cabo en la encarnación y en el ministerio de Cristo. Vean, algunos han enseñado que el significado de la justicia de Dios es meramente la idea o la decisión de Dios para justificar a los pecadores, y que ahí se quedó en su idea y su decisión. Y muchos no entienden cuando dicen, es que yo soy salvo por la gracia. Sí, pero ¿qué significa? ¿En qué descansa esa gracia? ¿En qué descansa su amor? No solamente es un sentimiento
El amor de Dios y su misericordia y su gracia. Es algo que sucedió en el tiempo, en nuestra historia, en la historia de la humanidad, en la vida y en la persona de Cristo, en su ministerio. Vean, si solamente la frase, la justicia de Dios que hemos leído en estos versículos, fuera la idea o la decisión de Dios ahí en su corazón de justificar pecadores, entonces la justicia de Dios no incluiría el mérito o la obra que puede transferirse a otros. Vean qué importante es esto. La justicia del Dios Padre como su atributo no la puede transferir a nosotros. No esa justicia nos hace justos. Pero si el Dios del cielo y de la tierra, la segunda persona de la Trinidad, se vuelve hombre y obedece la justicia de la ley, esa justicia de ese hombre, de ese Dios, sí nos puede ser transferida. Y esa es la justicia, son los méritos de Cristo. Entonces, la justicia de Dios incluye el mérito y la obra de Cristo que puede transferirse a otros, a los pecadores. Y esa interpretación corresponde a lo que leemos, acompáñame a primera a los Corintios capítulo 1, versículo 30, que Cristo Jesús fue hecho para nosotros por Dios también justificación. Véanlo, primero los Corintios 1:30, mas por Él, mas por Dios, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El significado de este texto de 1 Corintios 1:30 es que los méritos de la vida justa de Cristo y su muerte obediente se nos dan o se nos imputan a nosotros los creyentes. Eso significa, en ese sentido, Cristo fue hecho por nosotros la justificación. No es su atributo que está ahí como parte de su ser, sino son las obras justas que Cristo hizo como hombre, siendo también Dios, pero como hombre. Por lo tanto, la justicia de Dios no puede simplemente significar la idea o la decisión de Dios para hacernos justos, sino que también significa el método, y escuchen bien, y el valor de las cosas justas que Dios ha hecho en Cristo. El valor de las cosas justas que Dios ha hecho en Cristo, como acabamos de leer. Otras descripciones de esta justicia, tales como la justicia de Cristo o la obediencia de uno, también confirman que la justicia de la que depende nuestra justificación no es solamente la idea divina de obrar, sino que también es el método y el propio mérito obtenido por Cristo como hombre a través de su vida y de su muerte. Por eso Pablo lo redactó de esta manera. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 16. 1 Timoteo 3:16, empiezo a leer. E indiscutiblemente, miren, grande es el misterio de la piedad. Dios, ahí está la frase, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A esa justicia se refiere, a la justicia que Dios obró, manifestado en carne. No solamente fue la idea, yo los voy a perdonar, soy tan bueno. Es la idea que tiene la mayoría de los evangélicos en las iglesias. Un Dios de amor, pero no entienden la cruz. Es que Dios nos perdona porque Dios está obligado a perdonar, porque Dios es amor. No entienden lo que esa frase de Dios es amor. Dios es amor, sí, pero otorga el perdón basándose, imputándonos que alguien como hombre perfecto tuvo que venir y someterse a las estrictas normas de la ley, y ese fue Cristo. Esa es la justicia de Dios. Como les mencioné la semana pasada, Dios ve a Cristo y dice,
Un hombre dignificó mi ley. Un hombre cumplió. Y su justicia se las voy a transferir a ustedes cuando crean. Y los pecados de ustedes yo los he puesto en Cristo y los condené en la cruz. Ese es el evangelio que has entendido y que has creído. Pudiéramos decir muchas cosas para recomendar esta gloriosa justicia de nuestro mediador. La naturaleza y la excelencia de esta justicia puede ser vista por los varios nombres y descripciones que encontramos de ella en las Escrituras. Número 1, inciso A. Es llamada la justicia de Dios. Regresemos a Romanos, por favor. Ya leímos Romanos 3:22, donde vimos que aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. La justicia que es por medio de la fe. Ahora vamos a Romanos 1:17. Es llamada la justicia de Dios. Romanos 1:17, empiezo a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, mas el justificado por la fe vivirá. Entonces vean, no solamente es el atributo de Dios que fue satisfecho en la muerte de Cristo, sino son las obras justas que Cristo hizo. Es lo que anuncia el Evangelio. El Evangelio inicia con ese nuevo representante, la biografía de nuestro nuevo mediador, fiador y representante. Entonces vean, es llamada la justicia de Dios, no solo porque es contraria a la justicia humana, sino también porque fue realizada por uno que es tanto Dios como hombre. Véanlo. También porque esta justicia ya realizada por Cristo, escuchen, es ya grandemente aprobada por el Padre. Es ya grandemente aceptada por Él. Y también es libremente imputada por Él a todo su pueblo. Y somos justos por esa justicia. Entonces por eso el Padre nos puede justificar siendo pecadores. Tú vas a seguir siendo naturalmente pecador, pero yo te voy a declarar legalmente justo porque voy a imputarte la obediencia legal de Cristo. Y a partir de ese momento, que yo te regenere, en la santificación, internamente te voy a empezar a hacer naturalmente justo. Por eso es punto y aparte. Justificación y santificación. El que es justificado será realmente santificado. El que está siendo santificado es porque ya fue justificado en Cristo. Por Cristo nada más. Este es el Evangelio, hermanos, véanlo. Porque en el Evangelio dice, no, el amor de Dios. No, la justicia obrada, los méritos de Cristo se revelan por fe y para fe. ¿En fe en quién? En Él, en lo que Él hizo. Por mí, vil pecador, murió por mí. Obedeció la ley por mí. En esa justicia de Dios descanso. Inciso B. Es llamada también en la Biblia la justicia de uno. Vamos a Romanos 5. Estamos en Romanos 1, vamos a Romanos 5:18. Empiezo a leer Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, del primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, véanlo, vino a todos los hombres la justificación de vida. La justicia de uno está. Ahí está contrastando, como si ves el título del párrafo en el versículo 12, Adán y Cristo. Son los únicos dos representantes de toda la humanidad ante los ojos de Dios. Por la justicia. ¿Cuál? ¿Su atributo como Dios? No. Su justicia obrada como hombre, bajo la ley de Dios, ya escrita en el Nuevo Testamento. Es lo que Cristo vino a hacer. Es decir, esta justicia es llamada la justicia de uno. Escucha bien esto. Porque es de una de las personas de la Trinidad. Escucha, no es la justicia del Padre, no es la justicia del Espíritu,
sino que es la justicia del Hijo, quien aunque participa de dos naturalezas, la divina y la humana, no obstante es una sola persona, pero está hablando de su justicia que realizó como hombre. Es la justicia de uno, quien es la cabeza de toda su simiente o pueblo, tal como fue Adán, la cabeza de la humanidad perdida. Y por este principio de representación, Cristo es llamado el segundo y último Adán. Y eso lo hemos leído en 1 Corintios 15, del 45 al 47. Entonces, vean, esta justicia de uno también puede ser llamada la justicia de muchos. ¿Por qué? Porque es de todos los creyentes, puesto que a ellos se les imputa y todos ellos tienen igualmente derecho a ella. Pero se dice la justicia de muchos, no porque ellos hayan sido los autores de esta justicia, sino porque han sido partícipes. Pero en cuanto a su autor, esta justicia es solo de una persona, es decir, la justicia de Cristo. Por tanto, no somos justificados parcialmente por nuestra justicia y parcialmente por la de Cristo, como mencionamos en la introducción, porque en ese caso seríamos justificados por la justicia de dos y no por la justicia de uno, como creen mal los arminianos y los semipelagianos. Inciso C, la justicia de la ley. Esta justicia también es mencionada en la Biblia como la justicia de la ley. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, versículo 4. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley, véanlo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿quién cumplió esa justicia de la ley? Cristo. Ese es su mérito. Y cuando se nos imputa la justicia de Cristo ya obrada, pues es como que Dios nos vea, ustedes son justos porque les estoy imputando la justicia perfecta de mi Hijo a la ley. Naturalmente son pecadores, pero yo los declaro legalmente justos, les doy ese título legal, jurídico, forense. Luego me encargo de su interior, dice Dios, pero ya son justos. Los perdono y los adopto. Vean qué maravilloso es esto. Este es el evangelio que transforma vidas. Este es el evangelio, hermanos, que no nos va a permitir calentar bancas. Este es el evangelio que va a transformar nuestras vidas y rededicar nuestra vida al Señor. Esta justicia de la ley no proviene de nuestra obediencia a la ley de Dios, sino a la obediencia de Cristo a esa ley, al Antiguo Testamento. Les he mencionado a la ley ceremonial, a la ley civil y a la ley moral, a los 10 mandamientos. Cristo lo hizo por su pueblo. Y aunque por las obras de la ley, como realizadas por nosotros, ninguna carne será justificada, como leímos hace rato, sin embargo, por las obras de la ley realizadas por Cristo, todos los elegidos de Dios son justificados. Y es una obra completa. Y en esa maravilla de su justicia descansamos, la justicia de Cristo. Es decir, la justicia de Cristo puede ser llamada verdaderamente una justicia legal. Vean cómo sigo contrastando. No es la justicia de Cristo como su atributo de Dios. Es su justicia que realizó como hombre aquí en la tierra. Lo que tuvo que vivir bajo la ley como hombre, nacido de mujer. Es esa justicia, sus obras justas, su obediencia, su perfección, su rectitud, de acuerdo a la ley escrita de Dios. Por eso puede ser verdaderamente llamada una justicia legal, una justicia forense, porque cumple con lo que la ley demanda y exige, e incluye una conformidad completa a todos sus preceptos. Por medio de la justicia de Cristo a la ley de Dios, esta ley fue, como les mencioné hace rato, magnificada y engrandecida.
Nadie la ha podido obedecer. Desde que Adán cayó, ninguno de nosotros ha podido. Y escucha bien, y ahora que somos salvos, ni así la podemos obedecer. Ya soy salvo, soy regenerado. Ahora sí, Dios me ha capacitado. Déjenme todo el trabajo a mí. Yo voy a obedecer la ley. Ni así hemos podido. El que diga que sí es un hipócrita está engañado. No ha entendido este evangelio. Yo como creyente verdadero no puedo. Necesito santificarme, claro, pero no puedo. Pero volteo a ver, Señor, yo descanso en Cristo. Y eso me motiva a que si caigo me levanto y sigo adelante. Pero no descanso en mi esfuerzo, descanso en el esfuerzo que Cristo hizo y logró y cumplió. Porque mi esfuerzo voy a volver a fracasar mañana. Porque se nos promete perfección hasta la gloria. No en esta vida. En esta vida se nos promete santificación progresiva. ¿Pero en qué descansamos? Ya descansamos en los méritos de Cristo. En los méritos, en la persona de Cristo, en su cruz, en su obediencia. Yo en Él descanso. Si hoy me muero, yo voy al cielo por Él, por lo que Él hizo, no lo que yo hago. Es lo que Él hizo. Miren, aunque la ley y los profetas, como leímos en Romanos 3, 21 y 22, aunque la ley y los profetas testifican de esta ley de Dios, esta justicia se manifiesta solo en el Evangelio, como leímos en Romanos 1:17, y es ministrada y otorgada solo por el Evangelio. Inciso D. La justicia de la fe. Regresemos a Romanos, ahora el capítulo 4, versículo 13. La justicia de la fe, empiezo a leer. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Como vimos en unos estudios pasados de esta misma serie, no que la fe sea nuestra justicia, ni de manera completa ni de manera parcial. Ya hemos visto que la fe no es la causa de nuestra justificación. No la fe nos justifica, no nuestra fe nos hace justos ante Dios, ni tampoco la fe nos es imputada en sí misma en lugar de la justicia que necesitamos para ser justos. Sino que la justicia de Cristo es llamada la justicia de la fe, porque es por medio de la fe que Dios nos da, es que la recibimos y nos es imputada. Y también por medio de la fe nos vestimos, somos revestidos de esta justicia de Cristo. Eso significa la justicia de la fe, porque la fe la mira esa justicia en la persona y en la obra de Cristo, en sus méritos. Ya que la fe se regocija en esta justicia de Cristo y se jacta solamente de ella. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 9. Este versículo lo leímos la semana pasada. Filipenses 3, 9. Voy a empezar a leer. Y ser hallado en Él. Ser hallado en Dios. Ser hallado en Cristo. No teniendo mi propia justicia. Vean. No queriendo justificarme a mí mismo. Esta justicia es por medio de la ley. La obediencia a la ley, la cual ni Pablo la hacía, sino presentarme delante de Él con una justicia, la que es por la fe, ahora añade, de Cristo, hacia Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vean cómo está manejando ya la justicia de Dios que es por la fe, la justicia de uno, de Cristo. La justicia, ¿cuál? Su atributo divino, no. Las obras que Él hizo bajo la ley por nosotros y la muerte que murió bajo la ley por nosotros los pecadores. Inciso E, es llamada esta justicia también el don de la justicia, el don y el don de Dios por la gracia. Esto está en Romanos capítulo 5, versículos del 15 al 17. Romanos 5, del 15 al 17. Voy a empezar a leer. Pero el don, ahí está, el don
no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, del primer Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, miren, y el don de Dios, miren, pero ¿cómo? Por la gracia de un hombre, Jesucristo, la justicia que él logró como hombre. Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, véanlo, para justificación. Y versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don de la justicia. ¿Cuál justicia? ¿Su atributo? ¿Como Dios? No. El don de la justicia son los méritos de Cristo que nos son imputados. Y tienen que ser imputados en esta vida. Y tienen que ser imputados de manera personal a ti y a mí. Yo no puedo creer por ti, tú no puedes creer por mí. Yo no puedo arrepentirme por ti, ni tú puedes arrepentirte por mí. Esto es algo personal en cada uno, y cada uno de los creyentes va a mirar a Cristo, va a mirar ese don, va a mirar su obra maravillosa y solo en ella va a descansar. Es llamada así, seguimos en el inciso E, porque fue realizada completa y gratuitamente por Cristo y es imputada libremente por Dios el Padre a todos aquellos que crean en Cristo. Y miren, aún la fe que tenemos nos es otorgada gratuitamente por Dios. ¿Para qué? Para que echemos mano de esta justicia de Cristo y la abracemos y descansemos en ella. Descansemos en esa justicia. E inciso F y último, es llamada esta justicia el mejor vestido. Vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a ver cómo nos lo enseña Cristo ahora. Lucas 15, versículo 22. En la parábola del hijo pródigo. Voy a empezar a leer. Lucas 15, 22. Solamente ese versículo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué se menciona? ¿Por qué utilizamos ahorita vestido? Porque se nos imputa, se nos cubre. Que aunque, como les dije, aunque naturalmente por dentro soy pecador, el Padre me cubre externamente con la justicia de Cristo y me ve a través de Cristo. Ahí se solucionó mi problema con la culpa de mi pecado. Ahora, ¿dónde va a empezar a cambiarme internamente? En la regeneración. Y lo va a ir perfeccionando en la santificación. ¿Dónde la va a completar? En la glorificación. Pero ya estás revestido, ya tienes el mejor y principal vestido, que es la justicia de Cristo. Por eso Cristo utilizó esta figura de vestido, porque es algo que nos cubre. Nos cubrimos con manto de justicia, como menciona Isaías, con óleo de alegría. Entonces, ¿es un mejor vestido que aquel que Adán tenía en el Edén? ¿O que los ángeles tienen en el cielo? Porque en ambos casos, tanto en Adán como en los ángeles, ellos tenían la justicia de una criatura nada más. Mientras que esta, nuestra justicia, es la justicia de Dios. Porque Cristo es hombre, sí, 100% hombre, pero también es 100% Dios. Es una justicia que no va a perderse. Es una justicia que no se va a deteriorar. No necesita grados de aumento, ni va a tener grados de disminución. Es una justicia completa. Con respecto a la justicia de Adán, era una justicia que se podía perder y que de hecho sabemos por el relato bíblico
que se perdió esta justicia en la caída. Y a partir de ese momento, ninguno de la posteridad de Adán es justo en sí y de sí mismo. Ni siquiera uno, como leemos en Romanos 3, del 10 al 19. No hay justo ni aun uno. Y con respecto a la justicia de los ángeles, es obvio que era una justicia que ellos también podían perder, puesto que muchos de ellos cayeron de su primer estado y perdieron su justicia. La única razón por la que algunos la conservaron fue la gracia preservadora de Cristo. En cambio, la justicia de Cristo, en la cual estamos revestidos, permanece para siempre y no puede perderse ni jamás será perdida. Ya no podremos dejar de ser justos, porque es una declaración legal, es un título, es una declaración legal, judicial, forense que Dios hace sobre nosotros. Porque la ley fue cumplida por Cristo y nos imputa esa justicia. Vean, antes de pasar a nuestro segundo punto, la justicia de Cristo es una en la cual la ley no puede encontrar falta, ninguna falta. Esta justicia de Cristo es la única justicia que nos justifica completamente de la ley de Dios. Vean cómo se escribe maravillosamente ahora en el libro de los Hechos, esto que acabo de decirles, Hechos 13, versículos 38 y 39. Esta justicia de Cristo es la única que nos justifica completamente de la ley de Dios. Por eso es una justicia legal, no es una justicia de su atributo divino. Hechos 13 del 38 al 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él, número uno, un aspecto de la ley, la condena, se os anuncia perdón de pecados. ¿Ya vieron? Él murió por tus pecados, un aspecto de la ley. La amenaza de la ley era, si no haces esto vas a morir. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo es justificado. Miren, todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo, en su obra, en sus méritos. En Cristo tengo, miren, perdón de pecados. ¿Por qué? Porque mis pecados, repito, fueron imputados a él en la cruz. Y antes de que vaya a la cruz, la justicia perfecta que él obró bajo la ley me es imputada. La doble transacción, la doble transferencia que me hace justo y me perdona todos mis pecados. Ya estoy en buenos términos con Dios. Por eso ya fui salvo. Cuando fui regenerado y convertido, estoy siendo salvado en la santificación. ¿Qué estoy esperando en el futuro? No sé si soy salvo. No, en el futuro estoy esperando la glorificación. No estoy esperando mi justificación en el futuro. Mi justificación ya debió haber ocurrido en el pasado cuando creí de verdad y me arrepentí. Además, esta justicia de Cristo nos protege de la ira de Dios y de la condenación, silenciando todas las acusaciones de la ley. Romanos capítulo 5. Vean la carta a los romanos, cómo nos abre la verdadera teología, la verdadera teología es la evangélica, más que la sistemática, más que la teología bíblica. La teología debe de ser evangélica. Romanos 5, 9 y 10, miren. Pues mucho más, estando ya justificados, miren, en su muerte, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Está llorando. Soy salvo y seré salvo de la ira venidera. Versículo 10, porque si siendo enemigos, o sea, en nuestro peor momento, en nuestro peor estado espiritual, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya estando justificados y reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su vida. Vean, esta justicia de Cristo responderá por nosotros en el día del juicio y nos dará entrada al reino de la gloria de Dios. En aquel día, todos aquellos que no tienen una justicia mayor que aquella que tuvieron los escribas y los fariseos,
no entrarán en el cielo. Cristo lo dijo. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 25, Mateo 5:20. Mateo capítulo 5 versículo 20. A esta justicia Cristo se refería. Pero los pobres escribas y fariseos decían, nos falta ser más justos. Vamos a estudiar más la ley y vamos a hacernos justos con nuestras obras. No. Ya teniendo la revelación completa del Evangelio, era la única justicia que es mayor a la de los escribas y fariseos. Es la justicia de Cristo. Porque los escribas y fariseos, aunque puedan hacer una buena justicia, ¿quién va a morir por sus pecados y van a sobrevivir? Nadie podría. Miren, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vean lo que leímos en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿En cuál justicia estás descansando? ¿En tu justicia? ¿En la justicia del pastor? ¿En la justicia de mi papá, de mi mamá? No, en la justicia de Cristo. En la justicia de Cristo. Si no tenemos esta justicia de Cristo ya revestidos de ella, no estamos hoy en el reino de los cielos. Podemos estar en la iglesia local, pero no en el reino de los cielos. Y no estaremos en el futuro, en ese maravilloso cielo nuevo y tierra nueva. Y todos aquellos que están sin este vestido, mejor vestido, el principal vestido, el vestido de bodas, serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 22, palabras de Cristo, véanlo. Cristo el amoroso, Cristo el Redentor, Cristo el Salvador. Él nunca se escondió estas cosas. El Evangelio no es algo romántico. El Evangelio no es algo emocional. Es una realidad que descansa en su justicia, en su sangre, en su muerte, en su obediencia perfecta. Mateo 22, solamente los versículos del 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Véanlo. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No supo qué contestar. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Véanlo, vean esto, hermanos. No solamente serán echados en un lugar que es el lago de fuego, que es el infierno potencializado, que será un lugar fuera de la tierra, sino que internamente, véanlo, no solamente está en un lugar de tormento, sino que la figura de atados de pies y manos significa que internamente, o sea, externamente van a ser atormentados e internamente lo serán. No es que son personas buenas en un lugar, no, Señor, ¿por qué me estás atormentando? No, internamente se van a dar cuenta, merezco estar acá. Merezco estar acá. Merezco estar acá. Miren, aquí se está refiriendo a cuántas personas asisten a las iglesias y no piensan, solo los méritos de Cristo son la única y será la única base de la justificación de los pecadores. No hay otra. Dios no acepta otra. Quizás en muchas iglesias estén engañados aceptando otra justicia, tus diezmos, tu bautismo, tu santa cena, tus oraciones, tus plegarias. Pero Dios no acepta eso. La única justicia perfecta y que agrada a Dios el Padre, al Dios justo y santo, es la justicia de Cristo. Y es la única que nos imputa, porque es la única justicia perfecta. Y solo por esa justicia perfecta nos da acceso a su presencia, a su reino. Punto número 2, el valor de esta justicia. La justificación se nos acredita, se nos imputa, se nos transfiere únicamente por el valor infinito. Véanlo, lo realizó un hombre, Cristo, pero por ser también Dios,
Tiene un valor infinito esta justicia obrada por Cristo. No solo es una justicia humana, es una justicia humana divina. Por eso se puede decir la justicia de Dios, porque Cristo es Dios, pero la realizó también como hombre. Y tiene un valor infinito para el reino de los cielos, tiene un valor infinito para el Padre. Véanlo. Sin embargo, la justificación no nos da el carácter interno de justos, no. Repito, solo es una declaración legal acerca de nosotros, es una declaración sobre nosotros, siendo pecadores. Porque Dios salva pecadores, pero los justifica con la justicia de Cristo. Como vimos la semana pasada, el mal hecho por Onésimo a Filemón se cargó a la cuenta ¿de quién? A la cuenta de Pablo. Sí, pero el mal realmente no fue hecho por Pablo mismo. Aún Onésimo era el culpable de ese pecado. Que Pablo dijo, cárgalo a mi cuenta. Pero el pecador sigue siendo él. Vean el valor infinito, miren. Así mismo, véanlo, vean esa analogía. Así mismo, la justicia, los méritos de Cristo, al ser cargados a nuestra cuenta, no significa que por eso podemos decir que nosotros hemos realizado esas obras de justicia. No. Nosotros decimos, yo soy justo, pero por las obras de Cristo. Él es el autor y estas obras tienen un valor infinito. Nosotros nunca vamos a decir, y ahora sí yo reclamo las bendiciones porque ahora soy justo. No, soy justo por su gracia. Soy justo porque Él quiso. No somos los autores de esas obras de justicia. De manera similar, así como repito, su justicia no nos hace a nosotros, nos da un carácter internamente justos. De la misma manera, escucha bien y lo voy a decir con mucho cuidado, nuestros pecados fueron real y verdaderamente imputados a Cristo en la cruz, cuando Él murió en nuestro lugar. Con todo eso, nunca se le ha supuesto a Cristo el autor de esos pecados. ¿En qué sentido fue hecho pecado? En sentido legal, no en sentido natural. Fue declarado pecador, pero internamente era bueno, perfecto, justo. Legalmente fue hecho pecado. Nosotros igual, internamente somos pecadores, indignos, inmerecedores, pero externamente cubiertos con la justicia de Cristo, imputada a nosotros. Él igual. ¿Cómo fueron los pecados? Lo cubrió. Los pecados sobre su cuerpo en el madero, cubierto, vestido, pero no internamente. Vean cómo esta transacción es lo que nos salva. Entonces su justicia nos es imputada y eso no significa que nosotros hayamos vivido de una manera justa. Punto número 3. Esta justicia perfecta es solo de Cristo. Aunque se les acredita a los pecadores esta justicia de Cristo, sin embargo, esta continúa siendo la justicia de Cristo. Ya es de ellos, pero sigue siendo de Cristo porque Cristo la forjó, Cristo la sudó, la lloró. Cristo murió para lograr completamente esta justicia. Esta justicia se comparte con el pecador y se le imputa, se viste al pecador con esta justicia. Eso es cierto, pero nunca deja de pertenecer a Cristo. Cristo la logró, Él la consumó con su vida obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él la forjó. La justicia que nos justifica solo es nuestra por nuestra unión con Cristo. El pecador arrepentido nunca podrá decir, ahora tengo la capacidad de ser justo y de reclamar vida eterna como una recompensa, porque yo mismo soy naturalmente justo. No. El pecador perdonado dice, yo soy pecador
Y como vimos también en el tema de la salvación, justus et peccator, simul, al mismo tiempo soy pecador injusto, pecador por mí mismo, justo por la justicia de Cristo imputada a mí, perdonado. ¿Por qué? Porque otro murió por mí, no porque Dios dijo, lo amo tanto, pobrecito, te perdono. No, tiene alguien que morir por ti. Yo tengo que seguir siendo justo, yo tengo que seguir siendo santo. Entonces, nuestra justicia, hermanos, es en Él, es por Él y para Él. Punto número 4. Cristo es el sustituto de su pueblo. Todo lo que Cristo hizo, dos cosas: obedecer perfectamente la voluntad de su Padre, escrita en esta Biblia, y número 2, al ofrecerse a sí mismo en la cruz, todo lo hizo como sustituto de su pueblo elegido. Solo por ellos lo hizo. Por eso es una justicia real. Por tanto, solo a ellos se les da todo el mérito que Cristo ha obtenido. Es decir, la justificación que reciben los pecadores es total y completa, ya que ellos no necesitan nada más para completar su aceptación con Dios. Ya están completos en Cristo. Ya estamos vestidos de la justicia de Cristo, de cabeza hasta los pies. Actualmente, escuchen esto, hay mucha ignorancia con respecto a los méritos de Cristo o a la base legal por la cual somos justificados. ¿Por qué? Porque esto no se entiende, esto casi no se predica en las iglesias, aún en las verdaderas iglesias de la gracia. Muchas veces no se predica. ¿Por qué pasa en muchos casos esto? Porque aún los pastores creen equivocadamente que todos los asistentes al culto ya entienden correctamente el evangelio. No, siempre hay que seguir, porque siempre va a llegar uno nuevo. Siempre dentro del pueblo de Dios hay gente salva, pero siempre hay gente que ha estado con nosotros años que todavía no ha sido salva y necesitan seguir escuchando esto y escuchando esto, y en un momento, si Dios quiere y están elegidos, Dios los va a usar, no los va a salvar de otra manera. Este es el evangelio, lo dije hace rato, 2 medios usa Dios para salvar: la predicación del evangelio y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero yo te pregunto, yo soy nacido de nuevo, sí, pero ¿qué crees? ¿Yo soy nacido de nuevo? Sí, pero ¿en qué descansa tu fe? Pues que Dios me regeneró. Sí, pero ¿qué? Tu fe debe de mirar a Cristo. Un regenerado debe de creer esto: los méritos de Cristo. Una obra completa. Soy justo por Él y soy perdonado por Él. Y lo sé porque fui regenerado, pero no me salva la regeneración en sí. Fui regenerado para mirar, creer, descansar, confiar y entregarme a Cristo. Sus méritos son la única base. De verdad, hermanos, esto debemos de entenderlo. Esto va a cambiar nuestras vidas, cambia toda nuestra cosmovisión. Ya no va a haber necesidad de que nos estén arreando. No va a haber necesidad de tanta exhortación. Es recordar lo que Cristo hizo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué milagro necesitas hoy? ¿Qué bendición necesitas hoy para activarte? ¿Cuál? Ninguno. Si no entiendes esto, Dios te podrá dar salud, pero eso te va a estar llevando al infierno si no has descansado en Cristo. Descansamos en los méritos de Cristo. Entonces, ¿cómo lo van a entender en las iglesias si no se predica constantemente? Y hay que predicarlo constantemente. Nunca debemos de dejar el evangelio, jamás. El evangelio es para el perdido, el evangelio es para la iglesia. Ese es el gran error moderno, que piensan que en el evangelio ya eres salvo, ahora sí, vamos a predicarte para que tengas tu mejor vida, vamos a hacer cursos para que tengas el matrimonio más precioso, que tengas a la familia más maravillosa, que seas el más exitoso en tu trabajo, pero eres cristiano. Eres cristiano. Tu mejor vida hoy.
y dejan de mirar, no, yo no quiero nada de eso. Si Dios me lo quiere dar, qué bueno. Si no me lo quiere dar, también qué bueno, Él sabrá por qué. Yo quiero más de Cristo. Quiero entender más esto. Porque esto me va a motivar a dedicarme más a Cristo. Toda mi vida, no solamente 2 horas los domingos, en toda mi vida. Miren, para seguir profundizando en este cuarto punto, para nuestra justificación ante Dios es necesario que se nos impute, escuchen bien, todo lo que la ley exige. ¿Cuál ley? La ley del Antiguo Testamento. Porque en ese momento, cuando Cristo vivió y murió, no había Nuevo Testamento, era el Antiguo, es el pacto de obras, les dije, reeditado, ampliado, ya escrito, para que la justificación, para que nuestra justificación suceda ante Dios, repito, es necesario que se nos impute, se nos acredite, se nos vista con todo lo que la ley requiere. Es importante recordar que antes de que el hombre pecara, Adán en el huerto de Edén, la ley solamente lo obligaba ¿a qué? A obedecer, ¿sí o no? No había pecado. La ley, si haces esto, mira, te voy a bendecir. La ley solamente había un aspecto, claro, ya se le había dado, si haces esto vas a morir. Pero mientras tú obedezcas, olvídate de la amenaza. Solo antes de la caída, el hombre estaba obligado a obedecer la ley, el pacto de obras que se le dio de manera oral por Dios, no de manera escrita, de manera oral. Pero después de la caída, el hombre queda sujeto sigue estando sujeto a la obediencia de la ley y ahora a la pena del castigo bajo la ley. Y a menos de que los preceptos de la ley sean obedecidos perfectamente y todo su castigo aplicado, la ley no puede ser satisfecha. Esta ley del Antiguo Testamento no puede ser satisfecha. Y a menos de que sea satisfecha, nadie puede ser justificado ante ella. Y esa es la justicia que Cristo obró. La justicia a la ley. Por tanto, si Jesús se compromete como un fiador para dar satisfacción de la ley en lugar de su pueblo, entonces debe de obedecer tanto los preceptos de la ley, los preceptos de haz esto, haz esto, haz esto, pero también sufrir la penalidad de ella. Y nosotros ya, desde Adán ya estábamos obligados a los 2 aspectos de la ley. Tienes que obedecerla, pero mereces morir, ya pecaste. ¿Qué vas a hacer? Y Dios en su amor dijo, voy a enviarles a mi Hijo para que lo haga por ellos, como hombre. Y en sus méritos van a descansar, si es que realmente se dicen salvos. No en un mensaje bonito, véanlo, no en un mensaje esperanzador. No en un mensaje que te va a sacar de todos tus problemas en este mundo. Eso es punto y aparte y Dios se va a encargar de eso en su momento. La noticia, la mejor noticia es esta. Ya está cumplida la ley del Antiguo Testamento. Como hombre lo hizo Cristo. Él pagó los 2 aspectos de la ley. Por eso se dice una obediencia doble, los 2 aspectos, su obediencia activa y su obediencia pasiva. Si Cristo hiciera solamente una parte, eso no sería suficiente para la ley. Por ejemplo, si Cristo solo pagara la deuda de nuestro castigo muriendo en la cruz, pero eso no nos libraría de la obligación de obedecer. Él tenía que obedecerla en vida y tenía que morir bajo la ley por nuestros pecados. Entonces, Cristo dio satisfacción y cumplimiento a ambas partes de la ley, al pacto de obras, tanto a sus preceptos y mandamientos como a sus demandas de castigo, y de esa manera, repito, magnificó e hizo honorable la ley de Dios, porque lo hizo como hombre en dependencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, su obediencia activa y su obediencia pasiva deben sernos imputadas para nuestra justificación.
Necesitamos ser justificados por una justicia perfecta y esta es la única. Y esta es la justicia de Cristo únicamente. Miren, estrictamente hablando, la justicia consiste en una obediencia real. Recuerden que Cristo obró el perdón de nuestros pecados con su muerte, cuando nuestros pecados fueron imputados a Él en la cruz. Se nos perdonó de nuestros pecados, pero aún así todavía no somos justos. Como que quedamos en una posición neutral. Ya no soy culpable, pero tampoco soy positivamente justo. La justificación, estrictamente hablando, se refiere y consiste en una obediencia perfecta y real. Miren Deuteronomio, capítulo 6. En el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 25, menciona esto, que estrictamente hablando, la justicia consiste de una obediencia real. Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es de la obediencia activa de Cristo. Entonces, si somos justificados por la justicia de Cristo imputada a nosotros, tiene que ser por su obediencia activa a la ley y no solamente a sus sufrimientos y su muerte. Porque repito, sus sufrimientos y muerte nos perdonó de los pecados, pero su obediencia imputada a nosotros nos coloca en una posición de justicia legal, derecho a la vida eterna. Derecho a la vida eterna. Véanlo. Porque aunque sus sufrimientos y muerte nos libran del castigo de la ley, sin embargo, no nos hacen positiva y realmente justos. Lo leímos hace rato en Romanos capítulo 5, 19. Voy a leerlo rápidamente, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, vean, por la obediencia, no dice por la muerte, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos o declarados justos. Su obediencia a la ley. La obediencia en este texto de Romanos 5:19 se refiere no solo a los sufrimientos y a la muerte de Cristo, sino también a su vida perfecta bajo la ley. También la recompensa de vida ha sido prometida. Escucha bien, la recompensa de vida eterna ha sido prometida en la ley, no al sufrimiento, sino al cumplimiento de la ley. La ley dice, haz esto y vivirás, como vimos en Lucas 10:28, que Cristo le dijo al que le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Haz esto y vivirás. Y la ley promete vida, no aquel que sufre su penalidad o su castigo, sino aquel que obedece sus preceptos. Miren, nunca ha existido una ley humana que prometa una recompensa al criminal por sufrir el castigo, sino la ley promete recompensa al que cumple la ley, no al que muere o es castigado por quebrantar la ley. Asimismo, la ley divina. Los sufrimientos y la muerte de Cristo eran para cumplir el aspecto condenatorio y penal de la ley, y nos son imputados para nuestra justificación y el perdón de los pecados. Y eso nos libra de la maldición, nos libra del infierno y nos libra de la ira de Dios. Pero estos sufrimientos, como no nos hacen justos, estrictamente hablando, no pueden darnos el derecho a la vida eterna. Ya nos quitaron la culpa, ya nos quitaron el castigo, pero no nos dan derecho a la vida eterna. Para esto nos hace falta que la obediencia activa y la justicia positiva de Cristo nos sean imputadas. Y esta justicia positiva de Cristo en la doble transacción, mis pecados en Él y su justicia a mí, es lo que nos da derecho a la vida eterna. Y esa es la justificación de vida que se menciona en Romanos 5:18 al final. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Vean esto, la obediencia activa de Cristo fue realizada a favor de nosotros y en lugar de nosotros, entonces tiene que ser imputada a nosotros para nuestra justificación. Miren, si Cristo nos fuera dado solamente en sus sufrimientos, pero no en su obediencia, entonces no tendríamos un Cristo completo. Tendríamos un Cristo sufriente, pero no un Cristo obediente. Y lo que ofrece el Evangelio es un Cristo obediente y un Cristo sufriente. Antes de pasar a nuestras conclusiones de este tema, algunas personas malintencionadas, ignorantes de este Evangelio, han sugerido equivocadamente que esta doctrina de la imputación, de la transferencia, de la transacción, es una doctrina inventada por los hombres. Equivocadamente dicen eso. Esto es algo inventado por los hombres. Están negando el Evangelio. Porque recuerden que imputar significa cargar a cuenta un bien o un mal, como si fuera transferido de una persona a otra. Y recuerden que esto Dios lo usó desde el jardín del Edén. Cuando Adán pecó, nos imputó el pecado de Adán, su culpa y su naturaleza pecaminosa. Pero también en Cristo, nuestros pecados son imputados a Cristo en su cruz y su justicia, su perfección, su obediencia nos es imputada a nosotros. Pero muchos equivocadamente sugieren, esta es una doctrina inventada por los hombres. Imagínense qué terrible para ellos y para todos los que los escuchan. Por lo tanto, no creen que todos sean hechos pecadores por causa del pecado de Adán, ni tampoco creen que alguien sea justo solo por la obediencia de Cristo. Contra esto se debe decir que la imputación de pecado o imputación de justicia es un hecho revelado en las Escrituras, como ya hemos visto. Cristo es nuestra justicia, solo sus méritos nos son imputados. Miren, de ninguna otra manera hay justicia para nosotros los pecadores, si no es por la imputación de la justicia de Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Vamos a pasar a las conclusiones de este tema. Punto número 5, las conclusiones. Debemos de señalar también que la obediencia activa de Cristo a la ley de Dios, claro, Él obedeció a la ley civil, ceremonial y moral, que son los 10 mandamientos. Esa obediencia activa de Cristo a la ley de Dios, en lugar de nosotros, no nos exenta a nosotros de nuestra obediencia personal a la ley. ¿Pero en qué sentido? Nosotros ahora obedecemos ya no a la ley ceremonial, no hay que hacer sacrificios, no a la ley civil porque no somos una nación, somos una iglesia, sino a los 9 de 10 mandamientos. Pero vean en qué sentido. Creer en la obediencia de Cristo a la ley para mi justificación no me exenta de mi obediencia a la ley. Así como sus sufrimientos y muerte tampoco nos exentan de la muerte física y de nuestros sufrimientos en esta vida. Aunque es cierto que nosotros no sufrimos ni morimos en el sentido que Él lo hizo, es decir, para satisfacer la justicia y hacer propiciación por el pecado. Tampoco rendimos obediencia a la ley para obtener vida eterna a través de ella, ya que es por la obediencia de Cristo a favor de nosotros que estamos exentos o libres de la obediencia a la ley en el sentido de obediencia para salvación. Ahora, nosotros estamos ahora motivados, obligados, impulsados a obedecer 9 de 10 mandamientos de la antigua ley en el sentido de un estilo de vida. No somos libres de la obediencia a la ley ahora para nosotros como una norma de comportamiento, como un estilo de vida, por la cual podemos glorificar a Dios y expresarle nuestra gratitud por sus abundantes misericordias. Porque muchos, los antinominianos, ¿qué enseñan? Somos salvos por la gracia y la ley ya se acabó para nosotros. Sí, en un sentido sí. Ya no tenemos que obedecer la ley para salvarnos, porque otro lo obedeció por nosotros para salvarnos.
Ahora, ¿por qué ya una vez salvos, Cristo nos lleva otra vez a la ley? ¿A cuál? Repito, 9 de 10 mandamientos. ¿Para qué? Es el estilo de vida del nuevo justificado. Es la manera como Dios te va a santificar. No te va a salvar, te va a santificar. Si ya eres justificado, confiando únicamente en los méritos de Cristo. Entonces, no somos libres de la obediencia a la ley como una norma de vida por la cual podemos glorificar a Dios y expresarle nuestra gratitud por sus abundantes misericordias ya dadas en Cristo. Es decir, toda persona que ha descansado en los méritos de Cristo irá adecuando progresivamente toda su vida al Evangelio y por el Evangelio. La palabra de Dios será el nuevo eje sobre el cual gira toda su vida. Gradualmente irá estudiando, entendiendo, y la palabra será su guía, el eje sobre el cual gira toda su vida. Toda su vida, no solamente en las reuniones de adoración. La Biblia se vuelve la nueva norma de fe y práctica en comunión con el Señor Jesucristo y su Evangelio. Si la fe en Cristo, escucha bien, si la fe en Cristo no nos motiva a agradar a nuestro Padre Celestial, nada lo hará. ¿Qué nos motiva a agradarlo? Algo que ya sucedió, algo que Cristo ya hizo. No es algo que Dios va a hacer en mi vida hoy. No estoy esperando nada de Dios, ya Dios me dio todo. Lo vimos en los últimos 2 viernes de la reunión de oración. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no se reservó ni a su propio Hijo, que es lo más grande, lo más maravilloso que Dios puede darle a pecadores, no es la salud, no son las riquezas, no es la inteligencia, no es el poder, es su Hijo. Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y en ese contexto, para su propósito. Entonces, hermanos, si no me motiva querer agradar a Dios, algo que ya sucedió, ¿qué lo va a hacer? Si mi fe en Cristo no me motiva, ¿qué lo hará? ¿Cuál sermón estoy esperando? ¿Qué pastor quiero que esté aquí para que yo me motive? ¿Qué miembro tiene que activarse? ¿Quién tiene que hacer algo? No, hermanos, es Cristo. Cristo, mi fe en Cristo. Por lo que Cristo ya hizo, eso me motiva a agradar a mi Padre. Si no es eso, nada lo hará. Y para eso vengo al culto, a darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo por mí en Cristo. Yo no le canto, no le ofrendo, no oro esperando que Dios resuelva mis problemas. Estoy tan triste, estoy tan decepcionado. Sí, no vamos a negar eso, pero no te puedes gozar en Cristo. No puedes decir, Señor, a pesar de todo este sufrimiento, a pesar de todo este proceso amargo, duro, tú me amas. Tú me has amado en Cristo. Estuve en tus planes. Estuve en la mente de Cristo cuando Él fue a la cruz. Y el Espíritu Santo me regeneró para que yo crea esto. Si no es la fe en Cristo, ¿qué te va a motivar a ser agradecido al Padre? Si la gratitud a Dios no surge de haber creído en los méritos de Cristo para salvación, entonces todavía no se ha entendido adecuadamente su maravillosa obra realizada por medio de Cristo. Es una gratitud que surge ya de haber entendido y de estar entendiendo cada vez mejor los méritos de Cristo para mi salvación, para mi justificación. Entonces, todavía no tengo una relación correcta con el Padre. Ya que ir creciendo en el entendimiento de la redención ya obrada por Cristo, irá produciendo también una mayor entrega, una mayor sinceridad, un mayor servicio y una mayor gratitud a ese Dios y Padre por habernos bendecido. ¿Cómo? Dándonos a Cristo.
Él resolvió nuestro peor problema que teníamos con Él mismo. Dios nos libró de Él mismo, de su ira, de la eternidad en el infierno. No puedes seguir adelante agradeciendo, Señor, ayúdame. Quiero vivir una vida que te honre, no la vida que siempre quise. Ahora quiero vivir para ti. Quiero vivir una vida que te honre. Quiero ser el mejor hijo de Dios por ti, por lo que Cristo hizo por mí. La palabra de Dios, hermanos, entendida por el Evangelio y la oración privada, escucha bien, la palabra de Dios entendida por el Evangelio y la oración privada serán nuestros mejores servicios para el Señor. Porque esa la podemos hacer todos los días. En cambio, venir a la iglesia solamente lo hacemos 2 veces a la semana. Y un ratito el viernes y un ratito el domingo. Pero el que ha entendido esto y gradualmente lo va meditando y Dios le da más entendimiento, tu oración en lo secreto, tu estudio de la palabra, el Evangelio, serán tus mejores servicios a Dios. Tu comunión, tu sinceridad, de rodillas, en intimidad con ese Padre que te ha perdonado en Cristo. El crecimiento en nuestra santidad es la respuesta sincera de que hemos creído en Cristo y sus méritos para nuestra justificación. El creyente perdonado y justificado por Dios Padre, por los méritos de Cristo imputados a Él, no estará satisfecho ni contento con ofrecerle las migajas a Dios. No estará contento ni satisfecho con ofrecerle solo sus buenos pensamientos a Dios, solo sus buenos deseos, solo mis maravillosas palabras de gratitud. No estará satisfecho solo con eso, le dará eso y más, sino que también le ofrecerá gradualmente su voluntad y todas sus obras en total rendición y gratitud. Porque esto es de adentro hacia afuera, es todo tu corazón, no es parte de tu corazón. Se nos dio un corazón nuevo, total, completo, no se nos dio un corazón a medias. Avancemos, hermanos, en este evangelio, avancemos en la lucha, avancemos día a día en el entendimiento de este glorioso evangelio. Que cada vez que estudies la palabra quieras buscar a ese Dios vivo, no solamente una doctrina, no solamente un aspecto teológico, no, ¿cómo puedo conocerte mejor con esta doctrina, con esta teología, con esta confesión de fe, con este credo? Que Dios nos conceda comprender mejor que los méritos de Cristo, su vida perfecta y su muerte por los pecadores ya fueron realizados, ya fueron cumplidos, consumado es, y solo en esos méritos debemos de descansar. Y que por esos méritos somos completamente perdonados de todos nuestros pecados y estamos ya totalmente justificados por Dios el Padre. Que Dios nos permita entender mejor que somos totalmente salvos por lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Ya estamos reconciliados con Dios en Cristo y estamos en buenos términos con Dios por Cristo. Que Dios dejó de ser nuestro juez y ahora es nuestro bondadoso Padre, gracias a lo que Cristo hizo. Por su gracia lo decidió, el Padre, por su gracia lo decidió. Por la redención del Hijo se realizó y por la obra del Espíritu Santo nos lo mostró. ¿Cómo no rendirnos alegre y gustosamente a Él por la obediencia a las Escrituras? ¿Cómo no rendirnos alegre y gustosamente a Él por la obediencia de las Escrituras, por la obediencia del Evangelio? ¿Cómo no querer tener comunión y compañerismo con este Dios trino por los méritos de Cristo? ¿Cómo no querer tener una mejor comunión y compañerismo con este Dios trino, con mi Padre, por Cristo y por la regeneración y sostenimiento de su Espíritu Santo? ¿Cómo no desear estar con Él? ¿Cuántos creyentes verdaderos hay aquí? Que ese es su estilo de vida cuando nadie los ve.
No cuando estamos aquí, aquí todos parecemos buenos creyentes. Cuando nadie nos ve, necesitamos esa comunión, necesitamos su palabra, necesitamos confesarnos a Él. Hermanos, pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a nuestro Dios por buscar con más celo otras cosas que a Él. Porque hoy venimos a pedirle que nos resuelva cosas y buscamos más las cosas de Él que a Él mismo. Que juntos le pidamos perdón por buscar con más celo, esfuerzo y dedicación otras cosas que a Él, lo que Él es ahora para nosotros en Cristo. Que le pidamos perdón a nuestro Dios por buscarlo solo cuando estamos en problemas, solo cuando estamos en aprietos y no cuando estamos felices, no cuando nos va bien. Solo lo buscamos y nos acordamos de Él cuando estamos en problemas, en aprietos. Pidámosle perdón a nuestro Dios por dejar su palabra, dejar la oración privada en último lugar. Dios no está en nuestra agenda semanal, hermanos, de verdad. ¿Qué tiempo le dedicas a Dios entre semana? ¿En qué lugar del día está Dios, su palabra, estudiar, conocerlo, orar? Es lo último en que pensamos. Pero si queremos las bendiciones, queremos ser fuertes, queremos ser maduros, queremos tener victoria, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos sirviendo a nuestra carne, estamos siendo objetos del mundo, del diablo, y no podemos echarle la culpa a nadie. Esto es entre nosotros y Dios. Tenemos que pedirle perdón, Señor, yo dejo de último tu palabra. Desgasto mis fuerzas en otras cosas, en mi trabajo, en mis pasatiempos. Me desgasto, quedo tan cansado, tan agotado en mis responsabilidades que ya tú sabes que no tengo tiempo para ti, Señor. Si lo tuviera, te lo doy. Mentira, nos ha dado todo el tiempo del mundo. Lo que amas vas a buscar realmente. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuántos verdaderos cristianos hay en este lugar? Lo demostrarán en lo secreto, en la intimidad con el Señor. No aquí. Aquí es fácil. En lo secreto. Yo te necesito, Señor, hoy. Y te voy a necesitar al rato. Y te necesitaré mañana. Y voy a ir adecuando, pidiéndote ayuda, priorizando mi tiempo, priorizando mis asuntos, adecuando mi vida para estar contigo, porque solo en ti tengo paz, perdón, reconciliación, justificación. Ya tengo vida eterna, estoy con Cristo. Los ángeles se gozaron cuando yo me arrepentí. ¿Cómo no? Que Él nos conceda su perdón, hermanos. En estas cosas, todos hemos caído. Pensamos que la vida cristiana solo fue cuando creímos y ya, somos libres de hacer lo que queremos. No, hermanos, tenemos la bendición de ser como Cristo, buscarlo a Él. Y hay que decir esto. Esta es la parte que duele, que cuesta. El precio que hay que pagar. Tú quieres ser un discípulo de Cristo. Tú realmente dices, Señor, yo quisiera ser como Juan, como Pedro, como Pablo. Yo quisiera ser como Timoteo, como Tito. Hazme como Ananías, el que fue a abrirle los ojos a Pablo. Todos pagaron un precio. Es lo que nos asusta del Evangelio. Salir de la barca, pagar el precio, ir al fuego, meterte al agua profunda. Nadie quiere pagar el precio entre semana. Todos llegamos el domingo a ver qué Dios me va a dar. ¿Qué le he dado yo a Dios entre semana? Mi tiempo, mi esfuerzo.
pedirle que me ayude, pedir su presencia. Quiero agradarte, Señor. No hay razón más para vivir. Yo ya no vivo para tener un mejor trabajo. Yo ya no vivo para tener el matrimonio perfecto, la familia perfecta. No es esa nuestra meta, hermanos. Fuimos hechos para cosas mayores que esas. Tener comunión con Cristo. Hay algo más grande que eso. Hay algo en tus planes más grande que eso. Dios quiera que ninguno de nosotros tengamos mejores y mayores planes que estar mucho tiempo con el Señor, buscándolo. Porque yo no necesito nada, yo te necesito a ti, porque tú ya me lo diste todo en Cristo, mis pecados en Cristo, su justicia total a mí. Que Él nos permita tener un renovado entendimiento de este maravilloso evangelio, hermanos. Que a través de esta doctrina de la justificación podamos rendirnos más a Él. Que Él aumente y avive nuestra fe y nos permita comprender y descansar solo en los méritos de Cristo como la base de nuestra justificación y perdón delante de Él. Que así sea, hermanos, de verdad. Ese es el propósito y el objetivo de estas series de sermones. Dios les bendiga.